Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero vivimos rodeados de imágenes que no dicen nada. Tenemos que hablar de foto. De Foto, un podcast creado y producido por la revista Exit, donde los fotógrafos nos hablan de fotografía. Capítulo 6. Joan Fontcuberta. Formateando la realidad. Hace tiempo que no creemos que todo lo que vemos en una foto sea cierto. Ya sabemos que algunos de los momentos decisivos fueron ensayados. Sabemos también que hay técnicas que imitan la realidad, pero todavía no estamos seguros del todo de cuándo es ficción o verdad. Joan Fontcuberta es uno de los culpables de que estas dudas sean inevitables. Con su trabajo de más de 50 años, ha demostrado que realidad y verdad, que ficción y falsedad son conceptos que se alimentan entre ellos, y que la imagen es una forma de entender la realidad, pero no necesariamente de mostrarla de una forma directa. Tal vez haya más de una realidad, o puede que todas las realidades puedan tener mucho de ficción. En su trayectoria, encontramos el paso de la fotografía con cámara a la creación de imágenes sin cámara, y por supuesto, a la creación a través de la inteligencia artificial, un viaje en el que el lenguaje, la sociología o la semiótica han estado más presentes que las bellas artes. Lo único cierto y verdadero es que la obra fotográfica y teórica de Fontcuberta es esencial en la evolución de la fotografía contemporánea. La fotografía como forma de comunicar, como un lenguaje que muta. La prueba es que es el único artista que ha ganado el Premio Nacional de Fotografía y el Premio Nacional de Ensayo. Hola Joan Fontcuberta, bienvenido a De Foto. Hablar contigo de fotografía y hablar por el principio, a estas alturas parece como volver a ver una película de cine mudo, porque preguntarte ahora sobre la verdad y la mentira en la fotografía parece un poco ya pasado de moda, parece que esto ya está superado, ya sabemos que casi todo es mentira, pero yo creo que conviene siempre empezar, antes de llegar a la situación actual, conviene empezar por el principio. Y yo creo que el principio es cuando en los 70, 80, empiezas haciendo una fotografía que, en tus propias palabras, intenta subvertir el estatus realista de la fotografía. Podríamos incluso retrotraernos a una etapa anterior que, por ser formativa, tal vez luego ha tenido una influencia y explica muy bien toda mi evolución, ¿no? Cuando yo iba con pantalón corto todavía, una de mis aficiones eran las historietas gráficas, los cómics. Y recuerdo perfectamente que en aquel momento, además del Jabato, el Capitán Trueno, etc., había una serie que me fascinaba, que se titulaba Hazañas bélicas, que eran tebeos de aventuras normalmente situadas en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Corea. Es decir, que los buenos eran los americanos y los franceses y los ingleses, los malos eran los alemanes, a excepción de si combatían contra los soviéticos, ¿no? Entonces yo devoraba esos cuadernos y inmediatamente tuve la necesidad de comprobar hasta qué punto esos relatos tenían un parangón con la realidad. Y eso me llevó a interesarme por la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque fuese un chaval, pues compraba libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Y entonces veía si los nombres de los generales citados en las historietas gráficas habían existido de verdad, etc. Y luego la siguiente fase fue que empecé a acudir al mercado de San Antonio, que sería como el Rastro de Madrid, a comprar revistas de segunda mano de esa época, ¿no? El Liberty de Estados Unidos, el Adler alemán, que entonces me dedicaba a recortar las fotos y a pegarlas en un álbum y rehacer yo mismo mis relatos. Es decir, que ya en ese momento había como esa voluntad de examinar hasta qué punto esas fotografías tenían lo que hoy llamaríamos un valor documental, un valor testimonial, o eran simplemente unos elementos para elucubrar un cierto, digamos, una cierta narrativa desprovista de hechos de factuales, ¿no? Luego, por ejemplo, yo no estuve en el mundo de las bellas artes, de historia del arte, yo procedo de comunicación, yo estudié ciencias
ciencias de la información, trabajé en publicidad y un poco en periodismo. Es decir, que vengo de un mundo donde el manejo de la información y el manejo de la información visual concretamente también es una materia maleable con la que hay que lidiar, ¿no? Hasta qué punto esa información viene a ser un correlato de lo que vemos o hay unas interpretaciones y hay todo el tema, ¿no? Entonces llego a la universidad, estudio ciencias de la información, me las veo con asignaturas como semiótica, como teoría de la imagen. Entonces lo que había sido hasta ese momento pues simplemente una pasión, pero simplemente un pasatiempo, le voy añadiendo unos componentes pues más reflexivos, hasta el punto de que empiezo a entender que la fotografía puede ser una herramienta para tocar todas esas problemáticas de cariz filosófico, político, lingüístico, que tenían que ver con lo que yo estaba en ese momento estudiando en la universidad. Entonces eso nos sitúa a principios de los años 70. Muy poco después del Mayo francés, con la eclosión del estructuralismo, la semiótica, Umberto Eco, toda una serie de elementos que conforman un bagaje intelectual que también me va nutriendo. Y a principios de los años 70, el rey del mambo en la fotografía era lo documental. Había como una especie de casi dogma de que la fotografía era el puro reflejo de lo que pasaba, de que todo lo que no fuese dedicarse fervorosamente a hacer despejo de la realidad, pues eran como las excrescencias de un medio que había nacido precisamente para dar testimonio del mundo, de la historia, de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces a mí me interesó pues darle la vuelta y empezar a darme cuenta de que esa idea de la fotografía como evidencia tenía muchos problemas y que toda esa teoría de la huella y todas esas historias en el fondo les podías dar la vuelta, ¿no? Y de ahí yo creo que empieza a forjarse un tipo de trabajo, uno de cuyos cometidos es justamente cuestionar ese imperativo realista de lo fotográfico. Y remarco lo de que uno de los cometidos porque normalmente se me asocia con un trabajo que pone la tensión, el conflicto entre la realidad y la ficción como el único horizonte posible, cuando para mí este no ha sido más que un argumento que me ha ido permitiendo desarrollar temáticas narrativas muy distintas y en un repertorio como muy amplio. Yo te preguntaría si esta, dijéramos, desviación que tú haces de la fotografía para cuestionar su propia esencia hasta ese momento, ¿no es también muy característica de la época en que se produce? Efectivamente, he comentado que eso irrumpe después del 68. Si en ese momento pues, es el apogeo del arte conceptual, del arte cerebral, del arte intelectual, pues como reacción aparece un rebrote de un neodadaísmo, de una cultura contracultural, ¿no? Es un momento también de una recuperación de un cierto surrealismo, de jugar con ese inconsciente desbocado. Es decir, que en mi caso yo bebo mucho de esas fuentes neodadaístas, ¿no? El Fluxus, todo ese tipo de iconografía onírica que rechaza esa esclavitud de lo real, ¿no? Porque para mí el problema era cómo desde el establishment fotográfico se planteaba lo documental como un dogma y que todo lo que fuese marginal debía ser algo condenable, ¿no? Pero ese cuestionamiento lo has mantenido de una manera o de otra a lo largo de toda tu trayectoria. Lo que ha pasado es que el mundo ha ido cambiando. Es decir, no tiene el mismo sentido hablar de todo este tipo de cuestiones en los años 70, que es cuando yo empiezo, que en estos momentos ahora en ya un mundo dominado por la posverdad, por los fake news, por los hechos alternativos, etc. En estos momentos, pues yo diría que hay que dar eso un poco por sentado y decir, ¿y qué más? ¿No? Es decir, ¿y dónde podemos ir a partir de ahora?
Sí, en el qué más y qué más, pues hay muchos peldaños hasta llegar aquí también, ¿no? O de la utilización del móvil, del celular como cámara fotográfica sustitutiva, en fin. El Photoshop fue también una gran catástrofe, que iba a ser una manipulación cuando todo es una manipulación. Se ha hablado muchas veces de que tu trabajo no es tan fotográfico como conceptual. Sin embargo, yo creo que hay cosas muy fotográficas en tu trayectoria. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención tu serie de fotografías de sangre. Teniendo en cuenta que la fotografía ha sido la base de la catalogación del individuo, ¿no? de las fotos de carné, de pasaporte, de los presos, de los locos, pero el retrato ya no es suficiente. Luego vino la huella digital y luego vino la sangre, el grupo sanguíneo y el ADN. De alguna manera, tú has trabajado también sobre esos aspectos de identidad. Yo rebatiría esa idea de que mi trabajo ha sido más filosófico que fotográfico, porque a mí lo que me ha interesado es justamente llegar a lo más genuino de lo fotográfico, a no dar por sentado unos ciertos prejuicios, sino ir a buscar qué es lo más definitorio de la fotografía. Y de hecho puedo reconocer que después de 50 años no he conseguido dar con una respuesta, ¿no? Por ejemplo, ahora hay este debate con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay también quienes se alarman y empiezan a decir, sí, pero esto ya no es fotografía, esto es otro medio, tal. Y en definitiva podríamos argumentar, bueno, ¿y qué más da? Es decir, son imágenes absolutamente fotorrealistas que cumplen exactamente la misma función que ha estado cumpliendo la fotografía. Por lo tanto, ¿dónde ponemos el valor de lo definitorio? ¿En el procedimiento técnico o en la función social? Si queremos discutirlo desde una perspectiva más histórica o más fotográfica, hagamos el siguiente planteamiento. La fotografía no es más que la heredera de esa búsqueda de exactitud, de detalle, que aparece con el siglo de las luces, con la Ilustración, cuando hay todas esas expediciones, Malespina, no sé qué, que se embarcan alrededor del mundo para descubrir nuevas especies botánicas, nuevos animales, nuevas geografías, etc. Siempre, además de los naturalistas y los científicos, en esos barcos iban artistas, ilustradores, pintores, cuya función era precisamente dar constancia de todo aquello que podían percibir, ¿no? Y de esa manera esas imágenes, luego trasladadas a las metrópolis, permitían el conocimiento de eso que los estudiosos de Londres, de París, de Madrid, etcétera, no habían podido ver directamente. Entonces, yo entiendo que esos ilustradores obcecados por el rigor, el detalle, la exactitud, etcétera, debían soñar con un medio mecánico automatizado que no dependiera el resultado final de su talento, de su habilidad, porque además ellos debían trabajar con prisas, es decir, que se supeditaba la transmisión de la información a la confianza en las habilidades de esos personajes. El trabajo iconográfico que nos han legado es fantástico. Bueno, pues entonces aparece la fotografía, pero la fotografía es la herencia ideológica del siglo de las luces. La fotografía campa a sus anchas durante 2 siglos y produce una proliferación masificada de imágenes descomunal. De tal manera que esa producción in extenso se convierte en un archivo brutal, que es lo que nutre ahora la inteligencia artificial, de tal manera que cuando yo quiero hacer, por ejemplo, la fotografía de un árbol, no hace falta que salga a la calle con mi cámara a hacer la fotografía del árbol, porque le pido con un prompt al programa que me saque la foto de un árbol. Entonces, ¡plum!, me saque esa foto. Pero esa foto, en el fondo, no es más que, otra vez, la herencia de esa acumulación de trillones de imágenes que hemos estado haciendo, que a su vez es la herencia de la ilustración, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un parangón. También lo que estamos haciendo ahora con esos softwares de inteligencia artificial, de alguna forma es parafotográfico, es decir, tiene una vinculación directa con la fotografía y con la ilustración científica. Creo que has hecho una serie a través de la inteligencia artificial con las definiciones o las clasificaciones de los exploradores pioneros sobre las plantas que veían, de las que no tenemos ninguna noticia visual, y tú has hecho una serie con la inteligencia artificial creándolas o recreando estas plantas. Me parece maravilloso. Y a lo que tú te refieres es una serie que llamo De Rerum Natura. El tema es que
Cuando después del descubrimiento de América empiezan a haber evangelizadores, exploradores, no sé, pues hay un jesuita llamado Bernabé Cobo que hace el primer tratado geográfico de las Indias, ¿no? Y en él se dan unas descripciones de plantas, de animales, etcétera, realizadas desde el sentimiento de maravilla de alguien que llega de Europa y se encuentra con una naturaleza exuberante completamente distinta a la que conoce, ¿no? Y además, pues le falta un vocabulario para poder describir todo aquello, ¿no? Entonces tomé algunas de las descripciones que hizo Cobo y las utilicé como prompt, es decir, como lo que sería un éfrasis inverso, ¿no? O sea, si en la historia del arte el éfrasis es la descripción con palabras del contenido gráfico de una pintura, pues ahora hacemos lo mismo, pero no para explicar los elementos que constituyen el contenido de esa pintura a alguien que no la ve, un ciego o alguien que no la tiene delante, sino al revés, a partir del lenguaje natural, de las palabras, constituir unas imágenes. Entonces, evidentemente ahí aparecen unas malformaciones que desde un punto de vista científico pueden ser criticables, pero que en cambio desde un punto de vista creativo dan lugar a esos inconscientes tecnológicos fabulosos que nos abren un imaginario descomunal. Un imaginario que nos acerca de alguna manera a otro tema muy querido por ti, que es el del monstruo. Sí, a mí siempre me ha interesado la idea de la monstruosidad, ¿no? Recordemos que en latín monstrum era un vocablo con connotaciones religiosas y que se refería a algo que había sido tocado por lo sobrenatural, ¿no? Y de monstrum viene también la palabra mostrar o demostrar, es decir, que hay toda una vinculación ahí filológica y por lo tanto semántica que a mí me ha parecido interesante. El monstruo, que hoy en lenguaje coloquial pues se refiere a algo deleznable, algo horroroso, etcétera, pues en el fondo lo que hace es hablarnos de la singularidad, ¿no? Hablarnos de aquel elemento que se escapa de lo normativo y que precisamente por esa diferencia es rechazado, ¿no? Entonces es un tema que a mí me parece muy candente porque efectivamente el rechazo de la diferencia es una de las enfermedades sociales contemporáneas. Las extremas derechas pues han hecho de ese rechazo de la diferencia como bandera ideológica. La monstruosidad no deja de ser como una condición que nos permite analizar muchos otros componentes de nuestra vida cultural y política. Tú dices en alguna entrevista que toda tu obra gira en torno a 3 puntos a lo largo de toda su evolución, que son la memoria, muy fotográfico, la verdad y la materia. Yo añadiría a estos 3 aspectos el lenguaje. Sí, efectivamente. Es decir, a partir de ahora voy a decir que hay 4 patas, que no es un trípode. Sí, la crítica del lenguaje ha sido uno de los motores de mi trabajo, ¿no? O sea, porque a mí, más que interesarme en el mundo del arte, pues me ha interesado entender qué papel jugaba la fotografía desde una perspectiva antropológica o sociológica. Es decir, ¿por qué utilizamos las fotos? ¿Por qué llevamos fotos en nuestras carteras? ¿Cuáles son las vinculaciones de tipo afectivo, sentimental? Es decir, ¿por qué hoy todavía seguimos haciendo fotos? A lo mejor ya no hacemos fotos para recordar, sino hacemos fotos para hablar, para comunicarnos, para crear conectividades. Es decir, esos son los elementos que a mí me gusta poner encima de la mesa, ¿no? Es decir, hoy hablamos fotografía y lo hacemos sin darnos cuenta. La aprendemos a hablar de una manera espontánea, de la misma manera que aprendemos de nuestros padres, de nuestro entorno familiar, a partir de las primeras palabras balbuceantes hasta poder articular frases con cierto sentido. La fotografía ha sido, si queremos, una escritura reservada a unos profesionales, a unos escribas que conocían cómo desempeñarse con ese procedimiento escritural. Pero ha pasado de ser de una escritura a un lenguaje.
Y eso es lo que me interesa. Es decir, un lenguaje que utilizamos todos. O sea, que ya no hace falta esa fase de aprendizaje, incluso ya casi ni hace falta pasar por escuelas. Hacemos fotografías por un simple proceso de prueba y error. Pues aquí lo mismo. Utilizamos las fotografías para transmitir ideas, para dar datos, para hacer preguntas, para que nos respondan, etcétera, ¿no? Y entonces, ese espacio social, que a mí me gusta vincularlo al concepto de la posfotografía, es decir, al tránsito de la escritura al lenguaje, pues me parece que hoy en día es el ámbito fundamental de lo fotográfico, ¿no? ¿Y no deberíamos hablar de imagen en vez de fotografía? Ahí entramos en el tema de los etiquetajes y las clasificaciones, y realmente hay especialistas que intentan pues milimetrar hasta qué punto, digamos, en la provincia de las imágenes entra en esa categoría o en esa otra, ¿no? De todas maneras, de manera intuitiva, diría que la fotografía se ha fundido cada vez más en la imagen. Es decir, cada vez es más difícil entender qué es algo fotográfico, porque hay tal hibridación, hay un mestizaje tan tremendo con todas las técnicas que producen imágenes, ¿no? Manejamos imágenes. Lo que pasa es que las imágenes realizadas con el procedimiento fotográfico venían con un aura particular, que era el que le infundía toda esa idea de lo verdadero, de la memoria, de la materia, todo eso que comentábamos antes, ¿no? Es decir, pero que en el fondo yo diría que hoy en día lo que prevalece es un concepto de imagen in extenso, aunque evidentemente esa imagen pueda ser conseguida con técnicas pues muy distintas, y eso genere como unos subgéneros particulares. Tú has dicho también en algún momento que la tecnología refleja el espíritu de la época que la genera. Yo creo que los conceptos que tratan los artistas también lo generan la sociedad en la que se crea ese arte, de tal manera que ahora lo falso como esencia es un poco lo que prevalece en la comunicación contemporánea. Es que cuando tú hablas de falso, yo lo llamaría lenguaje. Es decir, en el fondo, la ficción no es lo contrario de la realidad, sino que la ficción es lo que nos permite acercarnos a la realidad. En el fondo, la ficción son esas sombras entre nosotros y un mundo exterior que nos resulta inalcanzable. Entonces, solo a través de esas ficciones que son las sombras podemos más o menos tantear cómo puede ser ese mundo real, ¿no? Yo me refiero sobre todo a lo fácil que es hoy en día generar una imagen que no existe y hacerla pasar como real. Sí, pero eso yo no lo veo como un problema que deba causar alarma, sino al revés, ¿no? Es como si ahora nos quitan la venda de los ojos. Y más que decir, nos encontramos con un problema y es que no sabremos si una imagen no transmite una información verdadera o falsa, yo lo que contrarreplicaría es decir, no, el problema es que antes éramos muy ingenuos y algunas imágenes las tomábamos por verídicas, cuando en realidad no era más que una creencia que nosotros proyectábamos sobre esas imágenes. Por lo tanto, ahora es como si pusiésemos el contador a cero. Y hemos de entender que toda imagen, en principio, es una ficción. Entonces, va a depender de los contextos que vayan solapándose, lo que harán que la información transmitida por esa imagen se adecúe o no a una realidad externa, a ese mundo fuera de la caverna. Y en esta sociedad en la que hay millones y millones de imágenes diarias, casi siempre vistas a través de pantallas, ¿hasta qué punto esto crea adicciones, crea obsesiones y crea una especie de vinculación casi del futuro, ¿no? De cada individuo con 2 o 3 pantallas permanentemente sin acercarse a la realidad, sea eso lo que sea? Una de las características de esa posfotografía es precisamente la vida en la pantalla, ¿no? Y aunque se podía vaticinar desde hace 10, 15 años, la pandemia y el COVID pues no han hecho más que acrecentarlo hasta qué punto pues una buena parte de nuestra vida
pasa en la pantalla, ¿no? Y da la sensación de que es como en lo de Alicia de Lewis Carroll, que no sabemos si estamos en un lado o en el otro de la pantalla, si estamos en el lado de las maravillas, en el lado de los horrores, ¿no? Y esto es así, es decir, mucha experiencia nuestra hoy tiene lugar en la pantalla, ¿no? Y sigue siendo perfectamente válida. O sea, antes del COVID, pues las ventanas eran agujeros físicos a un mundo tangible. Y en cambio ahora hemos sustituido esas ventanas físicas por otro tipo de ventanas virtuales, pero que nos siguen dando la posibilidad de interactuar socialmente, con trabajo, con entretenimiento, con relaciones personales. Realmente hay una parte de nuestra vida que pasa en la pantalla. Y eso, lógicamente, puede generar unas situaciones patológicas, ¿no? Es decir, en el momento en que hay una sobreimpresión y por lo tanto, una fusión que confunde al usuario y que empieza a ser incapaz de discernir lo que es tangible de lo que es virtual. Lo que es tangible sería lo que es real. Es que depende de lo que es real, es decir, porque tú sabes que hay escuelas de pensamiento que dicen que lo real no preexiste a nuestra experiencia, es decir, que lo real es un efecto de nuestra propia percepción. Es decir, si no hubiese ninguna conciencia, si no hubiese ningún humano, ¿habría realidad? ¿O esa realidad nosotros la conformamos? Por ejemplo, en el caso de la fotografía, ¿hasta qué punto la fotografía no ha sido una manera de formatear la realidad? Yo creo que sí, es decir, que entendemos la realidad muchas veces en función de las fotografías que hemos visto, porque estas fotografías han conformado todos unos universos visuales que nosotros entendemos que existen, pero que nunca hemos presenciado directamente. No he estado en muchas partes del mundo y en cambio tengo una cierta idea de cómo serían si fuese allí y presencialmente las visitase, porque he visto películas, porque he visto postales, porque he visto imágenes, etcétera. Es decir, que ahí hay también un modus operandi en el que la fotografía genera modelos de realidad. También se dice que una cosa no existe si no la nombramos. Sí, es la escuela nominalista, efectivamente. Sí. De todas maneras, lo que sí que es cierto es que a pesar de todo esto, una sensación que siempre tengo yo con la inteligencia artificial y la fotografía es que hay todavía un sentido, una relación edípica entre la fotografía y la pintura o el arte clásico. Acabamos hablando de romanticismo, acabamos volviendo a retomar las imágenes clásicas. ¿Hasta qué punto es todo la historia de un eterno retorno? Por mucha técnica nueva y por mucha obsesión con las pantallas y con la tecnología que tengamos. Para mí estos son temas que se pueden estudiar desde la iconología, desde la estética, desde la teoría de la imagen, pero no es mi ámbito. A mí me sigue interesando el por qué. Por ejemplo, en la Edad Media o en el Renacimiento, los retratos venían a ser como emisarios publicitarios para crear matrimonios entre familias reales, ¿no? Es decir, y cómo esa función luego pasa a otra distinta, que es cómo esas imágenes lo que hacen son unas narraciones de una cierta explicación religiosa del origen del mundo, etcétera. Es decir, cuál ha sido la vinculación de la imagen, sea hecha con un pincel, con una cámara o con un ordenador, con esos modelos de conocimiento que han comportado siempre situaciones de poder, ¿no? Es decir, que en el fondo la imagen tiene una relación fundamental con la forma de generar conciencias, ¿no? Bill Gates dijo en una ocasión: quien quiera controlar los espíritus tiene que controlar las imágenes, y por eso creó o compró una agencia, Corbis, que era la mayor del mundo en su momento, ¿no? Es decir, que la imagen viene a ser la forma, yo diría, más eficaz de formatear conciencias, y de ahí su gran poder. ¿La memoria no crees que se está de alguna manera deteriorando o perdiendo? Porque, por ejemplo, decía un informe de Hewlett Packard que se producen más imágenes que nunca, más fotos, dijéramos, que nunca, millones diarios, y sin embargo no se guardan. O sea, no existen los álbumes familiares. Al final tenemos más fotos de nuestros abuelos que de nuestros hijos, porque son fotos que se pierden como las lágrimas en la lluvia, ¿no? Sí. Y de alguna manera, esto que nos está borrando el pasado. Mira, hay un tema fascinante que es el de la memoria sintética, es decir, el de la creación de las memorias
falsas, pero relacionadas con vivencias reales, ¿no? Pero esto es Blade Runner. Sí, pero es que la realidad de hoy supera la ciencia ficción de ayer. Sí. Esto es real, está pasando, ¿no? Pero, por otro lado, la posfotografía viene a ser el debilitamiento de la verdad y de la memoria. Y en la medida en que la fotografía ya no tiene ese valor de recuerdo como ha sido hasta ahora. ¿Y eso por qué? Pues hasta cierto punto también porque se ha depreciado en base a la masificación. Es decir, cuando tú tienes 3 fotos son muy valiosas. Cuando tú tienes millones de fotos carecen de valor, ¿no? Es decir, entonces, que en estos momentos hay muchas más fotografías que se hacen. Por ejemplo, yo estoy en un restaurante y mi esposa pues está tardando y digo, pues te hago la foto del menú y pide lo que quieras. Y me dice lo que quiere y esa foto se borra y ha cumplido su misión. O sea, ha transmitido la información, ha provocado un cierto acto comunicativo, punto. En cambio, esa idea de destruir una fotografía en los tiempos ya no de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? Es impensable, destruir fotografías. Hubiese sido un acto casi pecaminoso, ¿no? En cambio, hoy las imágenes, una vez han cumplido esa función de comunicación, pues se hacen y se borran sin ningún problema, ¿no? Por lo tanto, esa relación con la memoria tiene otro tipo de ajuste. Y está pasando que, además de la verdad y la memoria, en el uso de la fotografía hoy intervienen muchos otros factores, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hacer una fotografía es un acto celebratorio. Tú vas a un concierto, sacas el móvil y haces una foto. Esta foto seguramente ni la verás, pero el hecho de disparar con flash, hacer una foto no sé qué, y que todo el mundo esté con el brazo levantado, es una manera de demostrar entusiasmo, demostrar que formas parte de una cierta tribu que en ese momento comparte no sé qué, ¿entiendes? Es decir, que el acto fotográfico, es decir, el gesto fotográfico prevalece sobre el contenido de la imagen obtenida, ¿no? A lo mejor ese contenido es absolutamente banal y por eso la imagen pues, puede ser borrada sin ningún tipo de remordimiento, ¿no? Entonces, el pastel de lo fotográfico tiene que repartirse entre muchas facetas, ¿no? Mientras que antes había como esa especie de monopolio de la verdad y la memoria. Entonces, para mí eso es lo que está pasando, que la fotografía está desvinculándose de la necesidad de memoria. Es decir, antes el recuerdo en la fotografía era una obsesión, ahora es una opción. Y luego hay otro tema que a mí me interesa mucho y he hecho muchos proyectos alrededor de esto, que es ir a los archivos y estudiar las imágenes enfermas, ¿no? Es decir, si la fotografía es materia, si la fotografía es cuerpo, ese cuerpo tiene un metabolismo, ese cuerpo puede llegar a un desarrollo, pero también a una degradación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esas fotografías que se degradan debido a los mohos, a las humedades, a microorganismos, pues que a mí me parece una situación nostálgica y muy poética, pero muy indicativa también de lo que está pasando. Y es que en la medida en que las fotografías se desmaterializan, es decir, ya no son de papel, de cristal, de película, etcétera, y pasan a ser en soportes digitales, empiezan a convertirse o a tener una condición de ruinas, ¿no? Y eso para mí es también muy indicativo de una situación, ¿no? O sea, la fotografía nació como dispositivo de memoria. ¿Qué pasa cuando la fotografía pierde la memoria? Es decir, cuando la fotografía se vuelve amnésica. Y estamos en un periodo de fotografía amnésica. Pues sí, yo creo que vamos a olvidarnos. Seguro que es el triunfo del Alzheimer, de alguna manera, la desmaterialización del soporte fotográfico, porque pues eso al final cambias de móvil y cambias de familia. Parece ser que pierdes a los hijos, a los nietos. Bueno, muchas gracias, Joan. Creo que nos has dado muchos temas para seguir hablando de fotografía. Muy bien. De Foto es un podcast creado y producido por Exit Imagen y Cultura. Escrito y narrado por Rosa Olivares, con la colaboración de las voces de Rita López y Alejandro Quilón Gascón. Edición y dirección, Clara López. Guión y coordinación, Pablo Lara y Rosa Olivares. Música original, Miguel Lara. Diseño gráfico, Álvaro Pérez. Estudio de grabación y postproducción, Eva Technison. Puedes escuchar todos los capítulos en nuestra web, exitmedia.net, y en las plataformas Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Este podcast ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura y de los fondos Next Generation de la Unión Europea.